Buenos días. El día de hoy les quiero presentar mi tesis de investigación titulada Tiempos de vida sobre la fecundidad de las mujeres indígenas en Colombia. Este texto es un diagnóstico sociodemográfico que surge a partir del convenio de UNFPA con el DANE para generar e incentivar las investigaciones postcensales. En principio, es importante mencionar que las tasas de fecundidad son indicadores del crecimiento vegetativo y pueden ser un indicador de la inequidad, según Flores, en su texto sobre el embarazo adolescente. Podemos ver que en el año 2005, según los datos del Censo General, 1.392.623 personas se reconocían como miembros de algún pueblo indígena. En contraste, para el año 2018, 1.905.617 personas se reconocieron miembros de una comunidad indígena, lo que significa que aumentó un 36% la población indígena. Es importante tener en cuenta este aumento y entender distintos factores que pueden incidir en el aumento de la población. Según Urrego, los principales factores que inciden en el aumento de la población es el crecimiento vegetativo, los nacimientos, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones y los procesos de reetnización, es decir, las personas que antes no se reconocían como indígenas, pero ahora sí se reconocen como indígenas. A propósito de la estructura de la población indígena, podemos ver que la mayoría de la población se encuentra en edad fecunda. Las mujeres están entre los 10 y 49 años. Es importante tener este rango de edad porque se encontraron casos de maternidad en la niñez, es decir, de mujeres que tenían hijos entre los 10 a 14 años. Aunque la edad fecunda definida por la CEPAL es de 15 a 49 años. A diferencia de la población nacional, la población indígena, la mayoría de la población indígena está en edad fecunda y está en edades jóvenes. Por lo tanto, surgen unas preguntas de investigación. ¿Cuáles son los patrones y las tendencias de la maternidad y de la fecundidad de las mujeres indígenas? ¿Qué influencia pueden tener distintos diferenciales en estos indicadores demográficos? ¿Y cómo el cambio de estos indicadores, cómo es el cambio de estos indicadores en el periodo intercensal de 2005 al 2018? Estas son las preguntas que rigen esta investigación y, por supuesto, vamos a ir respondiéndolas a lo largo de la presentación. En principio, para entender la fecundidad y cómo es el cambio de la fecundidad y qué valor tienen los indicadores, se hace una revisión de literatura donde se encuentran distintos referentes teóricos y metodológicos para estudiar la fecundidad. Principalmente es importante mencionar la teoría de la transición de la fecundidad, puesto que es la teoría fundamental con la que se ha entendido la fecundidad y se refiere al descenso de la fecundidad gracias al aumento del control de la natalidad. Esta teoría es descrita por varios autores, pero principalmente me parece significativo mencionar a Laura Wong, puesto que explica cómo sucede la transición de la fecundidad en los pueblos indígenas del Ecuador y del Brasil. Sobre los determinantes de la fecundidad, es importante mencionar a una investigadora colombiana llamada Carmen Elisa Flores. Carmen Elisa Flores describe distintos determinantes de la fecundidad y distingue dos tipos de determinantes, los determinantes próximos y los determinantes sociodemográficos. Los determinantes próximos se refieren a los métodos anticonceptivos y los determinantes que están ligados directamente con la maternidad y con la fecundidad. En cambio, los determinantes sociodemográficos están ligados a la condición de vida de las mujeres, que influye pues también en la maternidad. Para estudiar estos distintos tipos de determinantes, se plantean distintas fuentes que pueden ser utilizadas. Principalmente hay tres grandes tipos de investigaciones que se rigen por distintas fuentes. Un grupo de investigaciones se basa en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que intenta estudiar los determinantes próximos, como se mencionaba anteriormente.
Otro grande grupo de investigaciones se avanzan en el Censo Nacional de Población y Vivienda, que intenta entender los determinantes sociodemográficos. Y otro grupo intenta mezclar los datos de las estadísticas vitales, las encuestas nacionales de demografía y salud y de los censos nacional de población y vivienda. A propósito de los investigadores que utilizan los censos de población y vivienda para estudiar la fecundidad, me parece significativo mencionar a Jorge Rodríguez Viñoli, puesto que él utiliza los censos de población de vivienda para estudiar la fecundidad. Sin embargo, él afirma que es muy importante calcular el porcentaje de maternidad, como ya lo veremos más adelante. Este estudio es de tipo exploratorio y por lo tanto tiene unos alcances limitados en cuanto a tiempo y en cuanto a metodología, pero tiene un enfoque demográfico y de población, lo que hace que sea muy rico y pues por supuesto aprovecha los datos del censo de población, de los censos de población, lo que permite hacer un análisis espaciotemporal de tipo longitudinal, es decir, de cómo evoluciona la fecundidad a lo largo del tiempo. Para este estudio se tienen en cuenta estas variables: edad, sexo, autorreconocimiento étnico, departamento, bueno, como se pueden ver. Principalmente los hijos nacidos vivos. Los hijos nacidos vivos es la variable fundamental para el estudio de la maternidad, puesto que permite calcular el porcentaje de madres por edad. El porcentaje de madres por edad. En este caso, yo calculé el porcentaje de madres por edad, región geográfica, cultural, zona y ocupación. También calculé las tasas globales y específicas de fecundidad que se calculan de manera indirecta, con métodos de estimación indirecta. Y se calcula el porcentaje de omisión, que se refiere a la proporción o a la cantidad de personas que no respondieron la pregunta hijos nacidos vivos. Es importante tener en cuenta pues, el porcentaje de omisión para entender los alcances de la investigación y también entender las deficiencias de los censos de población. Frente a las etapas, la etapa de recolección se utilizó Redatam con el apoyo del profesor César Cristancho y se le hizo algunas peticiones al equipo técnico del DANE, pero pues por ahora estamos a la espera de su respuesta. Para el procesamiento de la información se utilizó SPSS. Quiero empezar a utilizar un poco de R para hacer algunas gráficas y también se utilizó ARMAP para la construcción de la cartografía y de la georreferenciación de los casos de fecundidad y de maternidad. A propósito de eso, la principal desagregación fue geográfica, por regiones geográficas culturales como se pueden ver a continuación. Estas regiones fueron establecidas en el marco de la consulta de los grupos étnicos, de los pueblos indígenas y de los territorios colectivos en 2008. Y esta desagregación pues, fue sugerida por Urrego, Rafael Urrego, que es el tutor pues, del DANE, de la institución, y pues estas regiones nos permiten entender mejor las diferencias entre las regiones que muchas veces no se expresan cuando uno analiza la fecundidad a escala departamental, regional o municipal. Los resultados de la investigación, pues en principio podemos ver el porcentaje de omisión. Esto es un mapa de calor sobre el porcentaje de omisión en las distintas regiones y en los dos periodos que fue recolectada la información. Podemos ver que en las sabanas de la Orinoquía en 2005 existía un alto porcentaje de omisión en todas las edades, pero en el 2018 se han mejorado a cobertura y en cuanto a la respuesta de las mujeres. La selva amazónica también tenía altos niveles de omisión, pero hay avances en cuanto a la cobertura. En contraste, podemos ver que en la región piedemonte andino, nororiental, en la costa pacífica y en la Sierra Nevada de Santa Marta el porcentaje de omisión aumenta. Sin embargo, esto quizás se debe al aumento de la cobertura del mismo censo de población.
Este es el porcentaje de maternidad a los 10 años por edad geográfica cultural para 2005. Es importante señalar que uno de los principales hallazgos fue el porcentaje de maternidad a edad temprana. Es decir, se encontró que una gran proporción de mujeres entre los 10 y 14 años tienen hijos, como lo muestra a continuación, según el censo de 2005. En, las planis, en la península de La Guajira existe un alto porcentaje de maternidad, igual que, igual que en la costa pacífica y en la selva amazónica. Este porcentaje de maternidad se acentúa en las zonas rurales, como se puede ver en cada una de las regiones, mejor dicho, en todas las regiones, se evidencia un mayor porcentaje de maternidad a edad temprana en las zonas rurales para el año 2018. Por último, se relacionan algunos diferenciales de la fecundidad, como la asistencia escolar. Y se puede, y se puede notar que la mayoría de las mujeres que han tenido hijos tienen un alto índice de inasistencia escolar. Por lo tanto, puede significar que la maternidad es un obstáculo para la educación. Bueno, muchas gracias.